Muy buenos días a todos. Pues quiero unirme a todos ustedes en el espíritu de oración, en que ya estamos desde la mañana temprano. También unirme al Padre por su reflexión tan linda, con tanta fuerza y con tanta información para nuestra edificación como católicos. Sigo honrando al Señor en esta obra de San Norberto, de la construcción de esta iglesia, y también dándole gracias a Dios por todas las personas que han sido generosos y han entendido el misterio del aporte para el templo de Dios, que es una bendición para toda la familia y por generaciones por venir. Vamos a hablar de el don de la profecía. Para comenzar, voy a compartir con ustedes esta palabra de 1 Corintios, sería 1 Corintios 14 desde el versículo 1. Profecía, don de lenguas e interpretación. Esforzaos por alcanzar la caridad, aspirad también a los dones espirituales, especialmente al de profecía, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, porque nadie le entiende, pues en el Espíritu dice cosas misteriosas, pero el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, el que profetiza instruye a la iglesia. Deseo que habléis todos en lenguas, pero más todavía que profeticéis, pues el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, a no ser que también interprete, para que la iglesia reciba instrucción. Ahora bien, hermanos, si yo fuese donde vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía? Si no os hablase instruyéndoos, o con la revelación, o con la ciencia, o con la profecía, o con la doctrina. Así pasa con los instrumentos musicales inanimados, como la flauta o la cítara. Si no emiten sonidos nítidos, ¿cómo se distinguirá lo que toca la flauta o la cítara? Y si la trompeta da un toque confuso, ¿quién se preparará para el combate? De igual manera vosotros, si al hablar en lenguas no decís algo que se entienda, ¿cómo se comprenderá lo que estáis diciendo? Seráis como quien habla al viento. En efecto, tantas lenguas diferentes hay en el mundo y ninguna carece de sentido. Pero si no entiendo el significado de sus palabras, seré un extranjero para el que me habla y él será un extranjero para mí. Así también vosotros, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad tener en abundancia los que son para edificación de la iglesia. Por eso el que habla en lenguas, que pida el don de interpretación. Pues si rezo en lenguas, mi espíritu reza, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué hacer entonces? Rezaré con el espíritu, pero rezaré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero los cantaré también con la mente. Porque si tú bendices solo con el espíritu, ¿cómo responderás amén a tu acción de gracias? El que asiste como simple oyente, si no sabe qué dices. Ciertamente tú haces bien la acción de gracias, pero el otro no queda instruido. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero decir 5 palabras con sentido, para instruir también a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en el uso de la razón. Sed niños en la malicia, pero hombres maduros en el uso de la razón. Está escrito en la ley: con lenguas extrañas y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, y ni aun así me escucharán, dice el Señor. Pues las lenguas son signo no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, en cambio, no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si toda la iglesia está reunida en un lugar y todos hablando en lenguas y entrare una persona sencilla o un infiel, ¿no diría que estáis locos? En cambio, si todos profetizan y entrara algún infiel o una persona sencilla, todos le convencerán de sus errores.
Todos le harán reflexionar. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto, y cayendo sobre su rostro adorará a Dios, proclamando: verdaderamente Dios está en medio de vosotros. Palabra de Dios. Pues hermanos y hermanas en Cristo, cuando nosotros hablamos de algo tan trascendental como es el don de la profecía, tenemos que tener una perspectiva muy clara. Es muy común en nuestra cultura religiosa, especialmente latinoamericana, de estar inundados de religión. A veces yo me doy cuenta que la gente extranjera que viene de otros continentes, cuando llega a Latinoamérica, queda impactado de la piedad y devoción que se encuentra aparentemente en las iglesias llenas de gente rezando. Y hay legiones y movimientos de toda clase de religión dentro de la religión, religiosas por decir así. Pero hay una cosa que es grandemente ausente en nuestra iglesia latinoamericana, y yo la he recorrido bien recorrida, y es que falta espiritualidad, falta eso. Por eso es que los protestantes nos engañan, por eso es que se roban la gente, porque no hay espiritualidad, es muy escasa. La persona espiritual en nuestras iglesias, que están llenas de gente rezando, son pocas, no son muchas. Y yo sé que esto como que duele, porque es como sal que cae en la herida. Pero es que si nosotros estamos acá en una reflexión de Cuaresma, vinimos a enfrentarnos con la podredumbre, con lo que está mal, para que lo cambiemos y para que no seamos mediocres, para que no seamos fariseos, para que no seamos simplemente gente rezandera y que no tenga amor ni espíritu. Por eso, cuando San Pablo presenta el caso de esos dones, como el don de las lenguas, nos damos cuenta lo abundante que es eso en toda esta infiltración protestante en la iglesia, cómo hay gente masivamente hablando en lenguas. Nadie entiende lo que están diciendo y nadie se preocupa por interpretarlas, pero todos están ahí llenos del Espíritu de Dios, y obviamente que el Espíritu está ahí, porque el Espíritu es fiel siempre. Por eso le dice: cuando dos o más personas invocan al Señor, ahí está, indudablemente está. Judas Iscariote sanó enfermos, liberó posesos y era un traidor. O sea que no es un gran evento de que el Espíritu llegue cuando estamos rezando. Eso no quiere decir que los que están ahí son santos. El que es santo es el que llegó, el Espíritu de Dios, que nos ama y se apiada de nosotros. Y especialmente cuando la gente lo llama, Él es amor y el amor obedece. Siempre llega. Y la esperanza es que escuchen. Por eso en la palabra de Dios siempre se lee. Lea al profeta Isaías, por todo lado dice: ojos que no verán nada, oídos que no oirán, aunque no importa lo que les digan, no van a ver ni van a escuchar, porque es un pueblo endurecido, maleado, de incredulidad y con una dureza que no se puede partir. Entonces, no estamos diciendo que todos somos malos, que no todos somos espirituales y todo esto, no estamos hablando así. Estamos exhortando lo que hay en nosotros que tenemos que cambiar, porque se trata de empujarnos más hacia la luz, se trata de adentrarnos más hacia el Señor. El Señor nunca felicitó a los apóstoles, Él siempre los empujó más hacia adentro. ¿Qué tal que hubiera hecho eso? Los seres humanos somos unos perezosos, y si nosotros vemos que ya hicimos como lo suficiente, no hacemos más. Y eso es natural en nosotros. Por eso tenemos que estar en alerta y caminar en la punta de los dedos de los pies, sin dormirnos, y estar seguros de que esta jornada es corta, que esta vida es un instante en la eternidad, y que en este instante es el momento de edificarnos. Ahora, no es después, es hoy. Y esa edificación es maravillosa cuando se abraza el Espíritu de Dios, y esta religión, que es el cimiento del edificio que vamos a construir en el Espíritu, se convierte en un tesoro. Porque entonces la religión es esa joya preciosa que necesita ser elevada hacia Dios a través de nuestro compromiso y nuestra fidelidad, de nuestra verdadera conversión, que es el encuentro con el amor verdadero, con la caridad. Y por eso San Pablo advierte: ¿qué nos ganamos con hablar lenguas? ¿Qué nos ganamos con eso? Lo que necesitamos es el don de profecía. El don de profecía que edifica la iglesia. ¿Y el don de profecía cuál es?
Es ese don de poder exhortarnos los unos a los otros y de poder desnudar nuestro corazón y no tener miedo a la verdad, y no tener miedo y no hablar simplemente para que nos aplaudan, nos admiren, para que se deslumbren con nuestros dones y capacidades, con el don de palabra, con el conocimiento bíblico, con la estructura doctrinal, con los diplomas, con las credenciales universitarias para impresionar a la gente de lo tanto que sé de Dios. Eso jamás ha llevado gente al cielo. Al cielo se entra es que esa religión, esa teología, todas esas credenciales se conviertan en amor, se conviertan en caridad, en compasión. ¿Y cuál es la verdadera caridad y la verdadera compasión con el prójimo y con nuestra propia alma? La verdadera conversión, donde yo estoy concentrado únicamente en cambiar todo lo malo que hay en mí. Ese es el único camino a la conversión, no hay otro. Ustedes saben que cuando vivimos reflexiones como esta, hay gente que se ofende terriblemente y dicen: ¡qué dureza! Dios es misericordia, eso no está bien, eso es muy radical, porque les duele. ¿Y por qué les duele? Porque no quieren cambiar. Por eso, muy sencillo. Y qué bueno que duela, porque cuando duela es porque está entrando en la herida. Y eso es, ustedes saben que profetas, casi todos muertos, mártires, la gente los odia. El don de profecía es el más odiado, y por eso es tan escaso, el verdadero don de profecía, porque la gente odia que le toquen la llaga, es que duele. Pero lo único que edifica a la iglesia es el don de profecía. Y ahora tenemos que distinguir algo con mucha claridad. El don de profecía no es venir aquí a contarles de que el mundo se va a acabar en febrero, ni que las inundaciones de la semana pasada fueron un castigo contra esa área porque allá hicieron esto y aquello. Esto es el Antiguo Testamento. Nosotros estamos en la nueva creación de Jesucristo. La profecía de hoy no es una profecía terrorista. Dios no es el Dios del Antiguo Testamento que estaba disciplinando a su pueblo con una pedagogía dolorosa. 23,000 personas murieron en un solo día en el Éxodo por fornicar. ¿Acaso esa es la disciplina que Dios pone sobre nosotros hoy, siendo el mismo Dios que le habló a Moisés? El mismo Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de las 12 tribus, el mismo Dios nuestro. Hoy tenemos a Cristo como el sacerdote sentado a la derecha del Padre que intercede por nosotros. ¿Y cuál es la disciplina de Cristo sobre nosotros? El amor. Él nos disciplina con amor. El amor, la compasión, la misericordia. No se trata de yo concentrarme aquí a decirles lo malo que es el mundo, lo terrible que es el mundo, lo pecador que es el mundo, las tragedias que vienen por culpa de lo que pasa en el mundo. ¿Acaso esto es un gran secreto, una gran profecía? Si el mundo siempre ha sido malo. Si el Señor nos dijo, cuando Él oró al Padre Celestial, le dijo: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque yo no soy del mundo como ellos no son del mundo. Solo te pido que los protejas del maligno. Y dijo: el príncipe de este mundo se llama, no dijo se llama el Yahvé, no, dijo se llama Satanás. Entonces, ¿acaso nosotros nos vamos a aterrar y a impresionar de que el mundo es malo? Y de que en el mundo hacen cosas malas, y de que por causa de las cosas malas que hacen en el mundo, la naturaleza reacciona contra nosotros, porque nosotros somos infieles a Dios y estamos en desarmonía con la naturaleza, y la misma naturaleza no tiene quien la administre, y entonces anda en desorden. Eso es normal, eso pasa porque el mundo es malo, y el mundo no es la tierra, el mundo no es necesariamente la creación, el mundo es un espíritu. El espíritu del mundo es el espíritu del mal, por eso se llama mundo. Cuando una persona se dice que es mundana, no se dice que es una persona terrenal, no, porque hay personas terrenales que son buenas. Mundana es el que vive el espíritu del mundo, que es el que le hace el culto al mundo material, que adora las cosas materiales, adora criaturas humanas, adora la creación, no adora al creador. Ese es un mundano, ese vive el espíritu del mundo, y por eso no tiene amor. No tiene amor porque sus intereses son banales, temporales, materiales, egoístas, y pertenece al mundo, es una persona del mundo. El peligro de la religión sin espiritualidad es que somos hipócritas que vivimos una doble vida, porque pensamos que la religión nos va a salvar por la ley, por cumplir con los preceptos de la ley, y salimos a vivir en el mundo y pertenecemos al mundo.
pero lo consagramos, el espíritu del mundo que vive en nosotros, lo consagramos en la religión, el domingo en la misa, y en una Semana Santa, en una Navidad, y en algún sacramento de matrimonio, bautismo, y quién sabe, funeral, y lo que venga. Pero el resto de nuestra vida está vivida en el mundo, en el espíritu del mundo. Esa es la hipocresía, el fariseo de hoy, que viaja a través de los tiempos. El llamado verdadero al don profético es encontrar la realidad del espíritu. Y la realidad del espíritu es el que nos hace libres del mundo. Por esa razón el mundo siempre ha asesinado a los profetas, los odia porque desnuda sus artimañas y no quiere el ladrón, el mentiroso, el tramposo, el fornicador, el envidioso, el rencoroso, el resentido, odia que le digan la verdad y siempre atacará, hasta asesinará si es necesario. Y esto es lo que Dios quiere que entendamos con claridad. Hoy, por ejemplo, es muy común que la gente se reúna a alabar a Dios y hablan en lenguas y se sanan los enfermos y pasan cosas así. Pero cuando usted les requisa el corazón a toda esa gente después de la alabanza y aún después de que se sanaron de sus enfermedades, les requisa el corazón y siguen maleados, no han cambiado, no tienen amor, no tienen caridad, no le tienen ni siquiera la mínima gota de agradecimiento a Dios en su comportamiento y en su conducta real, porque son simplemente gente religiosa. Y la profecía para edificar la iglesia es centrarnos en la realidad fría de nuestra humanidad rebelde. ¿Quién podrá decir acá, de todos los que estamos reunidos, de que nosotros no tenemos dentro de nosotros un espíritu rebelde? ¿Quién podrá decir que no tenemos eso? Si sabemos y nos unimos a San Pablo, cuando él dice, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo, porque en mí hay una ley que me inclina al mal. Si yo no le pongo riendas a esta carne, si no le pongo riendas a mis instintos, si no le pongo riendas a mis sentidos, si no le pongo riendas a la razón, entonces caeré en todo lo que no quiero hacer, en el mal que no quiero hacer, porque termino haciéndolo. Y si hoy realmente nos compenetráramos en lo que es profético, entonces diríamos, la iglesia hoy está llena de profetas falsos. ¿Cuáles son los profetas falsos? Los profetas falsos son aquellos que no vienen a construir la iglesia en el amor de Dios, en la misericordia de Dios y en la justicia divina, exhortando al pueblo a cambiar su corazón, sino que vienen a contarle al pueblo los desastres tan espantosos que le esperan a la humanidad y en qué momento van a suceder y por qué van a suceder. Esa es la profecía falsa. Nosotros encontramos dentro de las manifestaciones extraordinarias que Dios permite para la iglesia, como son las apariciones marianas, especialmente aquellas que están aprobadas por la iglesia y algunas que están en estudio, de que la Virgen María efectivamente ha advertido de que si la humanidad continúa como va, no se esperan cosas muy buenas, porque en realidad los castigos nos los llevamos nosotros encima por la desobediencia. Ustedes saben muy bien que si uno mira por la ventana de la casa y en la casa del vecino, hay toda clase de males. La esposa es adúltera, el hijo es drogadicto, el papá es un alcohólico, el otro es ladrón. Es cuestión de tiempo que ese hogar se destruya y que se acabe todo. Eso no se necesita ser profeta para saber eso. Y si nosotros miramos por la ventana de nuestro corazón con sinceridad hacia el mundo que vivimos hoy, entonces sabemos que es cuestión de tiempo que esto le ponga orden al Señor en alguna forma, pero eso no será el fin. ¿Cuántas civilizaciones han caído? ¿Cuántos reinos se han derrumbado? ¿Y acaso se acabó el mundo? ¿Acaso se acabó la vida terrenal? No se acabó, simplemente continuó, y continuó con otra dimensión de desarrollo en lo que Dios los dejó, porque hasta que no entre la última alma al cielo, del número de almas que tienen que entrar para completarse la economía de la salvación y Jesús pueda regresar, hasta ese día no terminará esto. ¿Y quién lleva el número? ¿Quién sabe el número? Solo Dios sabe. San Juan en el libro del Apocalipsis nos dice que una tercera parte de los ángeles cayeron. ¿Quién los puede contar? Nadie sabe, solo Dios sabe cuántos eran. Pero un número exacto entrará al cielo. Ese número no se sabe cuándo se completará. Por eso se dice que nosotros debemos estar alertas siempre,
porque en eso no tenemos conocimiento ni lo tendremos. Hay una cosa cierta que el mismo San Pablo nos revela, y es que el Hijo de Dios que camina en la luz, que acepta a Dios como su Señor para siempre, renuncia al diablo y está en las obras de Dios, en la luz, nunca lo tomará por sorpresa la llegada del Señor, porque entenderá las señales, las podrá leer con claridad. Pero tengan la seguridad que las señales de la llegada del Señor no son terremotos, ni tsunamis, ni inundaciones, absolutamente ni plagas. Eso apenas es el principio de la tribulación, apenas. Y en el tiempo de Dios aprendemos en San Pedro, en una de sus cartas, que dice: un día para Dios son como 1000 años como un día. ¿Y por qué dice eso? Para que no nos hagamos ilusiones de comparar el tiempo humano con el tiempo divino. Por eso, jamás se dejen robar la paz ustedes por todos estos profetas falsos. No se dejen asustar. Dios no es un Dios que siembra miedo en las almas, ni terror, y jamás conquistará los corazones asustándolos. Eso es lo que hacen los evangélicos, los pentecostales, los adventistas, y no porque yo quiero hablar mal de ellos, sino que estoy denunciando sus errores. Así como ellos denuncian los de nosotros. En nuestra iglesia tenemos errores, hay idolatría. Hay gente que se asusta cuando yo admito que en la iglesia católica existe la idolatría. Yo he visto gente entrar a una iglesia con una novena en la mano para la Virgen, y han entrado derecho, se han arrodillado al lado de una estatua de la Virgen, han hecho la novena entera y han salido corriendo de la iglesia después de prenderle una lámpara a la Virgen, y no gastaron ni un segundo al Santísimo, ni siquiera se hincaron ante el Señor, ni siquiera mencionaron su nombre. ¿Acaso ese no es un idólatra? Pero claro que lo es. Porque la relación que tenemos nosotros con Dios tiene que ser coherente. Si nosotros vamos donde nuestra Madre Santísima, la Virgen María, quien se nos ha heredado desde la cruz y que es el vientre de la iglesia, el amor infinito de Dios manifestado a través de una criatura humana, donde la divinidad se posó para encontrar esta familia perdida en la oscuridad del destierro, y a través de ella nos ha llegado la gracia, la gloria de Dios, criatura increíblemente bella, hermosa, privilegiada en 1000 formas, pero criatura. Y por eso debemos entender que la unión nuestra con esa maternidad es una unión humana para encontrar la divinidad que ella abraza en su vientre. Pero tengo que tener eso claro. Entonces, claro, cuando yo hablo de los protestantes, no los estoy atacando a ellos ni demeritando sus obras, porque hay gente muy santa entre ellos. Pero los errores que tienen, las herejías que predican en las cosas, las denunciaré hasta la muerte, porque eso no lo va a aceptar. Pero diría, el evangelio que el Señor nos ha dado, la iglesia que nosotros vivimos, es una iglesia santa. Y nosotros tenemos todos los tesoros en la iglesia, no falta uno solo. Tenemos todas las verdades, absolutamente todas. Pero una cosa tenemos que hacer, es que tenemos que abrazar esos tesoros y usarlos. Por eso, en este momento de nuestra vida, encontramos que el diablo anda obviamente desesperado, porque cada día que pasa se acerca más el fin. ¿Cuándo será? No sabemos, pero el diablo vive en la eternidad, él no vive en el tiempo. Y como él vive en la eternidad, la vida nuestra es un instante, y toda la historia de la salvación es un instante. Por lo tanto, él está desesperado porque el tiempo se le acaba. Y cuando se termina esta procreación, esta multiplicación para poder alcanzar el número indicado en esa economía, pues se terminó ese reino del demonio sobre las almas, y el demonio está enamorado de nosotros. Ustedes han visto cuando arrestan a un psicópata que tenía secuestrado a una niña, y lo que el psicópata iba a hacer era violar a esa niña, todo lo que quisiera, y un día le iba a matar. Eso es lo que hace un enfermo. Y si lo sorprenden antes de terminar con su trabajo maligno, entonces al llevarse al psicópata preso, él está mirando con dolor esa amada que tiene ahí, que iba a asesinar, porque lo quitaron de las manos antes de que se consumara ese acto. Ese es el diablo. El diablo siente que le están quitando las almas que va a destruir, se las están quitando de las manos. Los demonios nos aman, es un amor malo. El diablo es un amante malo y se enamora de nosotros. ¡Ay, qué amor tan peligroso! Por eso es que no podemos coquetearle al pecado, porque qué tal que se enamore un demonio de nosotros. ¿Cómo hacemos para quitárnoslo de encima?
Si es difícil quitarse un amante humano, un amante malo humano, hay personas que les toca cambiar de ciudad, de teléfono, y hay personas que hasta las asesinan porque se fueron. Un amante humano. ¿Usted se imagina quitarse un espíritu del mal que se enamoró de usted? ¿Y cómo se enamoran? Cuando usted les da un beso, cuando usted entra en intimidades con ellos. ¿Y cómo hace eso? El pecado es un abrazo con el espíritu del mal. Eso es, abrácese harto con ellos y tendrá un amante que no puede salir de él. Y solo la iglesia le podrá quitar esa relación después de un trabajo fuerte, grande. La misericordia de Dios es inmensa y podremos liberarnos de todo el mal con el cual hemos entrado en comunión. Pero para eso necesitamos una fuerza interior de arrepentimiento, una contrición real. Necesitamos construirnos en el Espíritu de Dios para que ese edificio de la iglesia esté vivo en el corazón. No simplemente en estas piedras, no simplemente en la religión, que eso es lo que más abunda. Abundan templos de piedra y abundan religiosidad. Pero conversión, espiritualidad, conciencia, compenetración en la responsabilidad que tenemos con nuestra vida particular y con la vida del prójimo, eso no abunda. Si pudiéramos ver el mundo espiritual en este momento, quedaríamos anonadados de ver los millones de almas que no alcanzaron a salir de acá y que aún están acá terminando de resolver la vida terrenal. Ese es un estado purgatorial, porque los que se fueron abajo se fueron. Pero estoy hablando de los que quedaron sin terminar sus cosas y entraron de todas maneras a la salvación en un estado de purificación. Ustedes quedarían asombrados de los millones incontables de almas que hay. Y qué tristeza. A mí me toca, yo soy un testigo de lo que son las tinieblas, porque las viví 47 años. Tinieblas, demonio, pecado, la putrefacción total, excremento de Satanás, todo eso, el mundo en plena manifestación. Y puedo testificar eso con vergüenza, porque de eso no me enorgullezco. Pero al mismo tiempo lo testifico es para glorificar a Dios, porque Él, a pesar de toda esa inmundicia, me ha rescatado. Y todos los días, conociendo las tinieblas cara a cara, porque Él me mostró el infierno, me lo mostró con mis propios ojos, me llevó a verlo. Y me mostró que yo podía, si me hubiese muerto la noche que tuve esa experiencia con el Señor, me hubiese condenado. Así sencillo, me hubiese condenado. Ustedes se pueden imaginar lo que tengo que caminar yo antes de morirme para glorificar a Dios todos los días, por lo que ha hecho todos los días. Y me falta mucho para edificarme como persona espiritual. Mucho, me falta mucho para cambiar, mucha maldad para dejar, mucha cosa para sacar de mi corazón, para sentir que, bueno, si el Señor me llama, entonces, no, todos los días le imploro, Señor, por favor ten misericordia de mí, quiero adentrarme más en ti, quiero conocerte más, quiero aprender a obedecerte más, quiero aprender a dejar toda esta maldad y pisotearla, pararme encima de ella, como se para la Virgen en la serpiente, como se para San Miguel en la cabeza del diablo. Ese es nuestro llamado, a pararnos encima de esta serpiente que corre por nuestras venas. Encima, todo el día. Cuando uno se para encima de un animal salvaje, como una serpiente, ¿qué tiene que hacer? No le puede quitar el zapato de encima, el pie de encima, porque lo pica, lo muerde. Entonces, eso no es el pecado, eso es lo que tenemos que hacer. Pero para esto debemos entrar en esta conciencia profunda del llamado de Dios en estos tiempos, especialmente. Nunca había habido en la tierra un peligro más grande para un alma condenarse como hoy, porque el diablo tiene todas las cartas sobre la mesa, todos los juguetes están afuera. Y va a continuar construyendo más juguetes para seducirnos más, para enamorarnos más, para atraparnos más en este mundo. Y así robarnos la gracia que tenemos en este corto tiempo que nos queda. Porque Él quiere que nos concentremos en este mundo. Yo diría, qué bueno sería requisarle el corazón a cada uno y mirar qué es lo que tienen ahí. A ver, ¿cuál es su preocupación más grande hoy? ¿Un empleo? ¿Un amor? ¿Un afecto humano? ¿Así? ¿Dinero? La aprobación de la gente, la atención de la gente, el controlar a la humanidad, el vengarse, la prosperidad, quién sabe cuántas cosas podrían ser eso que abunda en el corazón, el resentimiento y la culpa del pasado. Pero si en nuestro corazón en este momento
Lo que reina no es la necesidad de descubrir más a Dios y de aprender cómo obedecerle mejor y de añorar la patria celestial, de tener como sueño la salvación de mi alma, de tener como sueño volverme una persona buena, dejar el mal, convertir este corazón. Entonces, ¿de qué sirven los dones que Dios nos ha dado? Por eso el don de profecía está centrado en la edificación de la iglesia. Nada más. Léase todos los doctores de la iglesia, hasta hoy 33. Léase la vida de los santos canonizados. Léase todos los padres del desierto, padres de la iglesia, y no encontrará sino una sola cosa en síntesis de todo lo que han dejado, y es: tenemos que convertir el corazón hacia Dios. Eso es todo. La enseñanza del Evangelio descansa en la verdadera conversión, y la verdadera conversión es aceptar mi maldad y descubrir que tengo que cambiar y que Dios se glorifique en mi flaqueza, no atormentarme por mi flaqueza, porque precisamente el Señor, en el tribunal de la misericordia, a través de este sacramento, la confesión, ¿qué es lo que nos enseña? Nos dice: te conozco, sé quién eres y sé que no todo lo vas a hacer bien, pero aquí te recibo para perdonar lo que te sale mal y te voy a dar la fuerza para que continúes trabajando, y cada vez que te caigas te espero acá para levantarte. Y Él conoce nuestra miseria y limitaciones, conoce las tendencias malas que hay en nosotros, pero al mismo tiempo también sabe que nosotros podemos alcanzar la santidad, y por eso nos la pidió. Dios es bueno. ¿Cómo nos va a pedir la santidad si Él supiera que no podemos alcanzarla? ¿No nos la pediría? Él nos pidió la perfección. ¿Por qué? Porque Él sabe que podemos alcanzarla. Entonces, si estamos acá en este martes santo, en este año 2011, a esta hora de la mañana, en este templo San Norberto, en esta ciudad de Bogotá, pues debemos despertar a esta realidad espiritual y no seguir durmiendo sobre esta realidad religiosa. No simplemente estar aquí en una Semana Santa más, no simplemente estar acá viviendo el drama de la cruz, no simplemente estar acá añorando el día de la resurrección, pero dentro de una iconografía, dentro de una religiosidad, dentro de una tradición, dentro de una convivencia que es más que una vida social, y dentro de eso el Espíritu de Dios parece como que no estuviera, porque las almas como que no están cambiando, como que nadie realmente está en serio pensando en dejar el mal que tienen de la mano, como que no piensan dejar el amante malo, como que no piensan entrar en esa radicalidad de una conversión total, absoluta. Y el Señor quiere sacudir toda la tierra que hay ahí en nuestro corazón, que está llena de mala hierba, y sacudir las aguas estancadas para que les entre el oxígeno del Espíritu de su amor, y así pueda haber una renovación en nosotros. Es de la única manera que podríamos decir que estamos viviendo una cuaresma que nos va a llevar a nosotros a la pasión del Señor, para que podamos saborear desde ahora la resurrección, para que podamos entender el don de nuestra fe, para que podamos comprender qué es la profecía, cuál es la profecía. Y entonces yo advertiría, y esto no es muy bienvenido, pero lo sigo denunciando: ojo con los profetas falsos de hoy. Ojo, Dios no es un Dios de terror, Dios no es un Dios de tragedias, Dios no es un Dios de amenazas. Dios es misericordia y amor y compasión. Dios es los sacramentos. ¿Para qué los hizo? No para asustarnos, sino para redimirnos en ellos. No podemos vivir con miedo, no podemos vivir asustados del futuro, no podemos dejarnos robar la paz. Por eso los profetas falsos se quemarán, vivos se quemarán. La profecía de la iglesia es la edificación de la iglesia en el amor de Jesucristo. Y la edificación de la iglesia en el amor de Jesucristo es que Jesús viene a decirnos: te amo tal y como eres, pero te invito a cambiar y te voy a dar la fuerza para que lo hagas. Pero como dice San Agustín, Dios que te creó sin ti no te puede salvar sin ti. Tenemos que traer nuestra parte, nuestro aporte. ¿Cuál es nuestro aporte? Casi nada.
pero es valioso para el Señor, porque es nuestra voluntad. Él nos dio el libre albedrío, pero nosotros tenemos que someterlo a Él voluntariamente para que Él reine en nuestro corazón. Es como el padre de familia que es bueno, que es justo, le dice al hijo, cuando el hijo toma decisiones como erróneas, y el padre le dice: hijo, haz lo que quieras, tienes la libertad, tú eres libre, tú eres una persona ya que puedes tomar decisiones por ti mismo, pero pues yo te invito a que hagas lo que te aconsejé. Y ese padre bueno deja al hijo libre a tomar decisiones malas, pero lo aconseja con firmeza, lo aconseja con sabiduría y sobre todo lo aconseja con amor, con caridad. Ese es el don de profecía. ¿Cuál es una madre profética? La madre profética es la que se le acerca al hijo y le dice la verdad sin guardar una sola gota, pero se la dice con el amor más grande. Pero esa verdad es verdad profética cuando la madre vive esa verdad. Entonces esa es una madre profética, ¿sí? Y si esa profecía se hace vida, es porque esa madre vive esa profecía en su propio testimonio. Y esto es una madre que llega a la médula del alma de su hija o de su hijo. ¿Y quién es el profeta verdadero entre nosotros? El profeta verdadero entre nosotros es el que se abre el corazón así y dice: soy uno igual a ustedes, un miserable, lleno de pecado. Y por gracia de Dios no estoy cometiendo crímenes horribles, porque en mí hay el potencial para hacer desastres. Le doy gloria a Dios que no los he hecho ahora, porque me tiene atado a su espíritu por misericordia, y lo glorifico por eso. Pero soy igual que todos ustedes. Pero los quiero invitar a que entren en el descanso del Santísimo, a que entren en la paz del Señor, a que entren en el príncipe que nos trae a nosotros ese descanso interior que nadie más nos lo puede dar. El gozo verdadero, la libertad verdadera, Jesucristo. Eso es. Por eso nuestra relación con la Virgen María debe ser una relación muy íntima. Hay personas que dicen: qué bueno que aquí rezáramos el rosario en este retiro al principio y al final del retiro. Yo digo: sí, qué bueno, pero ¿saben qué? Ojo, no se trata de cuánto vamos a rezar acá. Yo espero que todos ustedes recen el rosario todos los días. Ojalá, eso sería algo muy poderoso. El rosario es un arma poderosa contra el diablo. Tengan la seguridad, no hay un arma más poderosa contra Satanás como el rosario, pero siempre y cuando ese rosario esté amparado en lo mismo que le amparé la profecía a esa madre, que si esa profecía no es vida, de nada servirá, es una profecía muerta. Porque si no hay testimonio detrás de las palabras proféticas, no hay vida en eso. Igual, ¿qué nos ganamos con rezar el rosario si no tenemos fe y no tenemos amor? Pues no vale nada. Pero aquí estamos en un retiro, no solamente honrando las maravillas que Cristo ha hecho con nosotros y que quiere hacer, sino también honrando a la Santísima Madre María por todo el amor que nos da. Y esta iglesia, este templo, no es nada menos que su vientre. Por lo tanto, aquí estamos rezándole a María, aquí estamos con ella. Y claro, es importante también rezar el rosario. Ojo, es muy importante. Pero es que vinimos a exhortarnos, vinimos a formarnos, vinimos a tomar un alto en el camino para que el Señor nos haga más iglesia, nos meta más dentro del vientre de la iglesia, no para que nos haga más religiosos, no para que estemos aquí rezando los 20 novenas y haciendo 20 rosarios, ya eso lo hacemos. Es que es para que hagamos lo que no hacemos, para que escuchemos las exhortaciones que necesitamos para verdaderamente transformarnos. Hay un tiempo para todo. En el Eclesiástico leeremos palabras hermosas cuando se dice: hay un tiempo para orar, otro tiempo para dormir, un tiempo para llorar, un tiempo para alabar a Dios y darle gracias por todo. Este es el tiempo para exhortarnos, este es el tiempo para formarnos, este es el tiempo para realmente compenetrarnos dentro de la fe y buscar qué es lo que tenemos que cambiar. Para todo hay un tiempo. Entonces debemos entender de que tiene que haber coherencia entre nuestra religiosidad, entre nuestro intento interior de la oración hacia la religiosidad y la recitación. Tiene que haber coherencia con el espíritu.
Que no se quede solo en rezanderías la vida nuestra en la iglesia, sino que se vaya hacia la transformación. No hay cosa más escandalosa que una persona rezandera, religiosa, que sale a cometer imprudencias, que sale a faltar la caridad a los demás. Es un escándalo. Esto se llama fanaticismo, y de eso abunda también en la iglesia de hoy especialmente. Hay mucha gente asustada en la iglesia. Yo conozco mucha gente que ha llegado a la iglesia porque un profeta falso los asustó. ¿Y qué hacen esos? Están todo el día, se rezan 20 rosarios, están 20 horas hablando Santísimo, botaron todo, hicieron de todo, y su corazón lo tiene como una piedra. No se han convertido, no tienen compasión ni caridad, tienen miedo, nada más. Eso no es conversión, eso no sirve para nada. Más valdría, de pronto se salvan más fácil en el mundo, porque eso es falso. Ahí no hay nada, no hay verdad. Qué bueno que es estar ante el Santísimo adorando al Señor y estando en el silencio de la presencia del Señor, allí quietos, acompañándolo y diciéndole: Señor, aquí estoy, no tengo nada para darte, pero aquí estoy trayendo lo único que tengo, que es esta humanidad rota, esta humanidad que tiene tanto problema, pero como es tuya, porque tú la creaste y yo he hecho con ella todo lo que no debo, aquí la traigo, Señor, no solo para que me sanes a mí, sino para que me uses en este momento para lo que tú quieras. Y esa es la adoración al Santísimo, ese es el aporte que nosotros traemos. Hay personas que me preguntan a veces: ¿qué me recomienda usted para hacer en la hora de adoración que yo hago cada semana? Porque después de que rezo todos mis rosarios y me leo todas mis novenas y leo la Biblia, me queda media hora y no resisto el no dormirme, me duermo. Entonces, aquí viene lo que se llama religiosidad y espiritualidad. Una persona que es solo religiosa termina roncando ahí porque no sabe qué hacer. ¿Y por qué? Porque no tiene espíritu, simplemente. ¿Y por qué no tiene espíritu? Le voy a poner un ejemplo clásico. Usted va a ver una persona muy importante en su vida y se cambia hasta de ropa, a veces compra ropa nueva, y cuando llega a encontrar a esa persona está con los ojos así de abiertos y puede estar 20 horas ahí, con un ser humano, ahí, despierto. Ahora, usted dice en su religión católica de que usted cree que Jesús está vivo en Eucaristía y que ese es Dios, el Dios que usted adora, la persona más importante de su vida. Entonces usted se va a visitarlo, al Santísimo, y cuando llega ahí no sabe ni qué hacer en su presencia, porque se duerme, porque tiene que ocuparse rezando novenas y rosarios y cosas, y no sabe qué hacer ahí porque se duerme, porque no sabe ni cómo comportarse. ¿Será que esa persona realmente cree que ese es Dios? El Dios que iluminaba el rostro de Moisés hasta el punto que tenían que cubrirle su rostro porque no lo podían mirar, ese mismo Dios. ¿Acaso es que cree? Es que no cree. Es que es una persona solamente religiosa. No tiene espiritualidad. Oh, cómo duele esto. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Porque ¿acaso es más importante un ser humano? Entonces está usted adorando criaturas mucho más fuertemente que lo que adora el Señor, y por eso está todo despierto en una visita a personas importantes en su vida, y con el Señor dormido en la presencia de Dios. Aquí hay algo que está completamente equivocado, aquí hay algo que anda mal, algo que anda muy mal, y en eso no tenemos catequesis, no tenemos evangelización, porque hay mucho miedo de perder la amistad con la gente, porque nos hemos vuelto políticamente correctos, y porque tenemos miedo que doña Julia se ponga brava, tenemos mucho miedo que don Antonio se ofenda, por eso. Pero que se ofendan todos, que se pongan bravos todos, que tiren piedra, porque qué bueno que sería morir por esto, qué bueno que sería que nos apedrearan a muerte por esto, porque esta es la verdad, es la verdad. Si vamos a adorar a Dios, tenemos que adorarlo de verdad y tenemos que ponerlo por encima de las criaturas. Tiene que ser más importante Dios que las criaturas. Yo a veces voy a iglesias así en tierras que son calientes. Ahora estaba en misiones de Cuaresma en Miami, por ejemplo, por la Florida. Y a veces pasa aquí en las costas del Caribe y en sitios muy calientes. Y en la iglesia la gente entra como si estuviera en la piscina de la casa. Espantoso. Cosas horribles, hablando dentro del templo como si estuvieran a cocina en la casa, contestando celulares, cosas horribles, que dan espanto. ¿Por qué? Porque es que no saben que el Señor está ahí vivo, no saben. Si supieran no lo harían. Ustedes saben lo que Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Pero ¿saben una cosa? Nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor. A nosotros se nos dio el Paráclito. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede se llama ignorancia. ¿Y qué es ignorancia? No hay que confundir ignorancia con inocencia. Ignorancia es ignorar lo que sabemos sin importarnos nada. Ese es un ignorante. Entonces el que entra a la iglesia a hacer todas esas cosas es un ignorante. Porque desde que fue bautizado, encima recibió la primera comunión, después lo confirmaron. Y hay algunos que reciben inclusive otros sacramentos como matrimonio, órdenes religiosas, quién sabe cuántas otras gracias. ¿Usted cree que una persona de esa no va a saber? Cuando ha recibido el Espíritu de Dios con toda su sabiduría. Entonces, ¿inocentes? No. ¿Ignorantes? Sí. Dios también ama al ignorante. ¿Por qué razón estamos acá en esta iglesia en estas reflexiones de Semana Santa? Porque Dios nos ama, por eso nada más. Dios nos ama, tiene compasión con nosotros y con nuestra ignorancia, a pesar de que es una ofensa grande contra Él. Y Él dice, así ignorantes como son, los amo, pero quiero que dejen de ser ignorantes. Quiero que entren en la realidad espiritual. Dejen de adorar seres humanos, no adoren sus metas temporales, dejen de adorar el dinero, dejen de adorar el miedo, dejen de adorar la incertidumbre que llevan en su corazón, dejen de adorar la culpa, dejen de adorar tanta información errónea que este mundo les está dando, dejen de adorar las propuestas de Satanás y empecemos a adorar a Dios, que es el único que es. No hay sino un solo yo soy. Es el único que es, no hay nadie más. Nosotros no somos vasijas de barro, que si no llevamos el tesoro, barro seremos nada más. Y ese tesoro tiene que ser Jesucristo en nuestra vida. Tiene que ser. Es algo que tenemos que llevar claro en nuestro corazón. Yo tengo que vaciarme de mí mismo para llenarme de Él. Y es el único camino. Si no hago eso al final de esta vida, no podré compenetrarme con Él. Porque si estoy vacío de Él, ¿a dónde voy a llegar? Si no puedo entrar a Él porque no tengo nada de Él. Así me encontré yo con el Señor, vacío de Él. Y Él mismo me lo dijo con esas mismas palabras. El Señor me habló a mí y yo he visto al Señor con mis propios ojos y más de una vez. Y no lo digo para venir aquí a pretender nada, porque hay de mí que después de todo lo que el Señor me ha mostrado y después de lo que estoy hablando desde aquí a todos ustedes, no vaya a ser el 300% de esfuerzo para superar toda la maldad que hay en mí. Ay de mí, y ay de mí también si no predico el evangelio que Él me enseñó. Ay de mí, preferiría morir hoy mismo. Porque esta es la realidad. La realidad es que al que más se le da, más se le exige. Pero tenga la seguridad de esto, aunque no haya visto nunca a Jesús, aunque jamás se le haya aparecido a nadie, aunque no haya tenido una experiencia sobrenatural de ningún nivel, ya hemos recibido al Espíritu de Dios. Por eso, la conversación entre Jesús y Santo Tomás: dichoso aquel que cree sin ver. Pero nosotros hemos recibido la gracia del Señor y a nosotros se nos exigirá esa gracia recibida. Y por eso hoy no es el día para sembrarnos terror y miedo. Hoy es el día para sembrarnos el amor de Dios en el corazón. Amor, amor, caridad. ¿Ustedes se dan cuenta cómo conquista el amor? El amor es más grande que todo. La violencia, el sarcasmo, la indiferencia, la dureza de corazón, la falta de caridad no conquistan a nadie, alejan a la gente, la entristecen, le hacen daño a los corazones. Pero el amor siempre triunfa, y el que ama nunca se agota. Yo viví 47 años para el diablo, y lo digo así porque yo le hice culto fue al mundo. Cuando comencé a vivir para el Señor, llevo 12 años de misionero. No soy el mejor misionero, todos los días me avergüenzo de las cosas que no alcanzo a hacer como las debo hacer. Pero les cuento una cosa, he descubierto algo maravilloso, y es que cuando nosotros vivimos nuestra vida con el amor de Dios, nunca nos agotamos. Tenemos el cansancio del atleta. Ustedes saben que el cansancio del atleta es un cansancio agradable, que le duele a uno todo, pero es salud.
porque siente que se le regeneró todo su cuerpo, que se le despertó todo lo que estaba dormido, que la sangre está circulando por todas partes. Y ese es el cansancio que yo llevo, un cansancio, pero santo cansancio, no porque yo sea santo, porque ya lo quisiera, pero porque el trabajo es santo, porque hacer las cosas para Dios, solamente para glorificarlo a Él, es lo único que trae salud. Y eso es tan hermoso porque se camina con alegría. Y unas pocas horas de sueño rehabilitan completamente el cansancio físico. Pero el alma vive llena de Dios, el alma quiere más de Dios y trabaja sin cesar, camina sin cesar. Que la grúa se va a llevar los carros. Entonces, ¿qué visión? Bueno, es que la grúa se va a llevar los carros, entonces desafortunadamente hay que recogerlos. Bendecimos al Señor y le pedimos al Señor que tenga misericordia de nosotros, especialmente con estos policías, para que no se lleven los carros, ¿sí? Que nos protejan. Y seguramente son vecinos que no quieren la iglesia, que quieren más sus casas y la calle donde están. Voy a pedirle al Señor su santa palabra, para que en esta palabra podamos cerrar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes de Efesios, la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, desde el versículo 8, y dice así: caminar en la luz. En otro tiempo erais tinieblas, ahora en cambio sois luz en el Señor. Caminad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz se manifiesta en toda bondad, justicia y verdad, sabiendo discernir lo que es agradable al Señor. No participéis en las obras estériles de las tinieblas, antes bien combatidlas, pues lo que estos hacen a escondidas da vergüenza hasta del decirlo. Todas esas cosas, al ser puestas en evidencia por la luz, quedan a la vista, pues todo lo que se ve es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes, álzate de entre los muertos, y Cristo te iluminará. Así pues, mirad con cuidado cómo vivís, no como necios, sino como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por eso no os volváis insensatos, sino entended cuál es la voluntad del Señor, y no os embriaguéis con vino, que lleva la lujuria. Al contrario, llenaos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias siempre por todas las cosas a Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor, porque el Señor es bondadoso y misericordioso y quiere penetrar nuestros corazones hasta el fondo, para que nosotros despertemos y realmente abracemos esta oportunidad maravillosa de una cuaresma más que nos dio. Amén.